Hola, bienvenidos una vez más con ustedes el profe DH. Continuamos nuestro curso de química básica, esta vez con el tema introductorio a las disoluciones. En esta ocasión hablaremos acerca de generalidades de las disoluciones, hablaremos de los electrolitos, de las reglas de solubilidad y por último de unas reacciones importantes en este tema. Les recuerdo que este es un curso de química básica que está orientado para estudiantes de educación básica y media, así como para los cursos introductorios a la química universitaria. Bien, empecemos entonces por lo que es una disolución. Entonces tenemos que entender que una disolución es un tipo especial de mezcla. Entonces las disoluciones son mezclas. Y si nos acordamos que es una mezcla, tenemos que decir que una mezcla es la unión de dos o más sustancias que conservan sus características individuales. En videos previos habíamos dicho que las mezclas pueden ser del tipo homogéneas o pueden ser heterogéneas. Entonces, recordemos que las mezclas homogéneas son aquellas que cuando se unen sus componentes, la mezcla resultante no podemos identificar por separado los componentes. Entonces tenemos aquí el ejemplo de el azúcar con el agua, que al mezclarlo pues encontramos que no podemos distinguir dónde está el agua y dónde está el azúcar por separado. Otro tipo de mezclas son las mezclas heterogéneas. Sabemos pues que en estas no hay disolución y podemos de alguna manera distinguir las fases. Cuando hablamos de disoluciones, las disoluciones son estrictamente mezclas homogéneas. En una disolución nosotros podemos reconocer eh, un constituyente que se le denomina soluto. Este soluto es reconocible porque es el que está en menor cantidad en esa mezcla homogénea. Y el otro componente es el disolvente. Se reconoce porque es el que está en mayor cantidad. Entonces, la unión de este soluto con este disolvente va a formar lo que se conoce con el nombre de disolución. Aunque hay que tener cuidado que las disoluciones no solamente pueden tener un soluto. Miremos el caso, por ejemplo, de lo que es un suero casero. A un suero casero, por ejemplo, le echan azúcar y le echan sal. Y el disolvente es agua para formar esa mezcla homogénea llamada disolución que le conocemos con el nombre de suero casero. Entonces, en ese caso, la disolución no tendrá un soluto, sino que tendrá dos. La sal por un lado y el azúcar por el otro. Bien, resulta que las mezclas homogéneas no necesariamente tienen que ser en estado líquido. Las disoluciones, que son mezclas homogéneas, pueden también estar en estado gaseoso o pueden también estar en estado sólido. Miremos algunos ejemplos. Comencemos con las líquidas, que son las más comunes y son las que vamos a tratar en esencia en este curso. En este caso, pues tenemos una disolución constituida por unos colorantes en agua. Formarán, cuando se acaben de disolver, una mezcla homogénea y por ende serán disoluciones, donde el soluto es el colorante y el disolvente será el agua. En el caso de las disoluciones de tipo gaseoso, tenemos el aire. El aire atmosférico es una mezcla de diferentes gases. Los gases que están en mayor abundancia son el nitrógeno y el oxígeno, pero no son los únicos. También tenemos dióxido de carbono, algunos óxidos de nitrógeno, gases nobles como son argón, también hay helio en cantidades muy bajas, pero todos son constituyentes de eso que denominamos aire. Es otro tipo de mezcla homogénea, esta vez en estado gaseoso. Y también podemos tener disoluciones en estado sólido. Un ejemplo de ello son las monedas, que están constituidas por diferente tipo de metales. Entonces también existen disoluciones en forma sólida. Como se había indicado anteriormente, las disoluciones que más se estudiarán serán las disoluciones líquidas, especialmente las que utilizan al agua como disolvente. Entonces, en ese caso, estaremos diciendo que se llaman disoluciones acuosas. Entonces, las disoluciones acuosas son las que utilizan como disolvente al agua.
En ese caso particular, el soluto puede ser de tipo sólido, como es el caso del azúcar, o puede ser un soluto líquido, como el que tenemos aquí representado con este líquido de color morado. En ambos casos van a formar disoluciones y a estas disoluciones les conoceremos con el nombre de disoluciones acuosas. Pero es importante, antes de que arranquemos con el estudio de las disoluciones, que entendamos cómo ocurre un proceso de disolución de un soluto en el disolvente. En el caso particular, vamos a coger, por ejemplo, a la sal común. Sabemos que la sal común es cloruro de sodio, de fórmula NaCl. Vimos anteriormente que ese cloruro de sodio puede formar cargas positivas para el caso del sodio y negativas para el caso del cloro. Entonces, este catión sodio más, vamos a observar cómo es que se da el proceso de disolución, cómo es que ocurre ese proceso denominado solvatación. Entonces, para poder entenderlo, comencemos por aquí, por la molécula disolvente, el agua. En alguna ocasión habíamos hablado de lo que eran las diferencias de electronegatividad. Habíamos dicho que las diferencias de electronegatividad están asociadas a los tipos de enlace que se forman y a los tipos de compuestos que se forman a partir de la electronegatividad de Pauling. Decíamos que un elemento que tenga una mayor electronegatividad es capaz de atraer con mayor fuerza los electrones, quitándoselos a los átomos enlazantes. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio de la diferencia de electronegatividad de Pauling en la molécula del agua, encontramos lo siguiente. Resulta que el átomo de oxígeno, representado aquí en color rojo, tiene una electronegatividad de 3.5 unidades, mientras que los átomos de hidrógeno tienen una electronegatividad de 2.1. Entonces, eso significa que el átomo de oxígeno va a ser más fuerte atrayendo electrones y se los va a quitar al átomo de hidrógeno. Al quitarle los electrones, ese átomo de oxígeno va a ganar una carga parcialmente negativa. Y caso contrario, el átomo de hidrógeno va a ganar una carga parcialmente positiva. Eso ocurre tanto para el hidrógeno 1 como para el hidrógeno 2 que conforman la molécula de agua. Pero entonces, ¿qué implicaciones tiene la formación de estas cargas? Esa formación de esas cargas parciales son las que nos permiten hacer que un soluto se disuelva en un disolvente. Miremos cómo. Observamos que la molécula de agua entonces tiene sus cargas negativas para el átomo de oxígeno y tiene sus cargas parcialmente positivas para el átomo de hidrógeno. Cuando se comienza a disolver la sal, el cloruro de sodio, se comienzan a disociar, se comienzan a separar los componentes de ese cloruro de sodio. Por un lado, coge el átomo de sodio que al regalarle un electrón al cloro queda cargado positivamente. Entonces, esa carga positiva, ¿cómo es que va a lograr solvatarse? ¿Cómo es que va a lograr generarse una disolución? Entonces, miremos que la molécula de agua está orientada por su parte negativa hacia el átomo de sodio. ¿Para qué se hace esto? Recordemos que las fuerzas electrostáticas que manejan las moléculas dicen que las cargas positivas atraen a las cargas negativas. Entonces, esta cercanía de las moléculas de agua forma una interacción electrostática entre las moléculas de agua y el átomo, el ion de sodio, generando el proceso de disolución. En la imagen que tenemos acá representamos a el cloruro. En este caso notemos que las moléculas no están orientadas por el átomo de oxígeno, sino por el átomo de hidrógeno que tiene carga parcial positiva. Entonces, en síntesis, el proceso de solvatación lo que considera es que los iones de carga positiva atraen a las moléculas de agua por el oxígeno, que es la parte parcialmente negativa, mientras que los iones de carga negativa orientan en el proceso de solvatación a las moléculas de agua por
su parte más positiva, que son los átomos de hidrógeno. Aquí miramos entonces cómo ocurre dicho proceso. Entonces, esta imagen que tenemos aquí con iones negativos y positivos representa a la especie cloruro de sodio que está en estado sólido. Ese cloruro de sodio en estado sólido, entonces se comienza a disolver en el agua. Ya dijimos pues que el agua tiene unas cargas parciales positivas y negativas. Entonces miremos en términos generales qué es lo que ocurre. Por un lado tenemos a los átomos de sodio en el proceso de solvatación, donde las moléculas que lo rodean están orientados por su parte negativa, que corresponde a los átomos de oxígeno, y acá tenemos a los átomos de cloro, en este caso el cloruro, que se rodea de moléculas que están orientadas por su parte positiva, que son los átomos de hidrógeno. Y acá tenemos una ecuación química que nos muestra dicho proceso. Observemos, el cloruro de sodio en estado sólido se disuelve en agua para formar el ion, el catión sodio más 1 en estado acuoso, que es disuelto en agua, y el cloro menos 1 en forma acuosa, que nuevamente significa que está disuelto en agua. A este tipo de reacciones que se expresan de esta manera se les conoce con el nombre de una reacción de disociación. Reciben este nombre porque la molécula se descompone, se disocia en sus constituyentes. Bien, cuando hablamos de disoluciones, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿será que todas las sustancias que existen son solubles? ¿Será que todas ellas se solubilizan? Resulta que no es posible que eso ocurra. No todas las sustancias químicas son solubles en todos los disolventes. Existe una regla básica que indica que lo semejante se disuelve con lo semejante. Entonces, vamos a trabajar en este aspecto. Vamos a mirar qué es lo que significa la regla lo semejante se disuelve con lo semejante. Para poderlo entender, ¿qué tenemos que considerar? Tenemos que volver al tema de las diferencias de electronegatividad. En ocasiones anteriores habíamos clasificado los tipos de enlaces en enlaces iónicos, en covalentes polares y en covalentes apolares. Recordémoslo rápidamente. Decíamos que un enlace era de tipo iónico cuando la diferencia de electronegatividad entre sus átomos constituyentes era mayor que 1,7. En este caso, los enlaces de tipo iónico forman cargas fuertes que las vamos a reconocer con el signo más para los cationes y el signo menos para los aniones. Otro tipo de enlace es el enlace covalente polar. Recordemos que polar viene de polos y polos significa cargas. Entonces, significa que estos enlaces también tienen cargas, pero no son cargas fuertes como la de los iónicos, sino que son parcialmente positivos y parcialmente negativos. Las diferencias de electronegatividad para que se formen los enlaces del tipo covalente polar están entre 0,4 y 1,7 unidades. Y la formación de las cargas será sigma positivo y sigma negativo, que es la forma de representar cargas que son un poco más débiles que las iónicas. El último tipo de enlace es el enlace covalente apolar. Significa sin polos, es decir, que no tienen unas cargas suficientemente fuertes, es decir, que son más tendientes a ser nulas. ¿Qué tipo de enlaces están clasificados como covalentes apolares? Aquellos que tengan una diferencia de electronegatividad menor a 0,4 unidades. Entonces, ¿cómo asociamos esto con la solubilidad de las sustancias? Entonces, la regla de lo semejante disuelve a lo semejante hace referencia a las cargas. ¿Cómo así? Significa que si dos compuestos tienen cargas, ahí es mucho más probable que haya disolución, que se solubilicen entre dichos compuestos. Que dos compuestos que no tengan cargas, es decir, que ambos sean apolares, también son semejantes, por ende tendrán mayor posibilidad de disolverse. Entonces, vamos a poner los diferentes escenarios pues para poder entender esto con detalle.
Si quisiéramos disolver un soluto iónico con un disolvente iónico, en este caso tenemos a dos sustancias que gozan de tener cargas fuertes. Entonces, aquí tendremos una solubilidad. Si lo que hacemos es unir un compuesto iónico con cargas fuertes con un covalente polar que tiene cargas débiles, pero tiene cargas, entonces ahí también estaremos hablando de dos sustancias semejantes con cargas. Es posible también una solubilidad. En el tercer caso tenemos dos sustancias del tipo covalente polar. El uno tiene cargas parciales positivas y negativas, el otro también tiene cargas parciales positivas. En este caso también hay una alta posibilidad de que haya solubilidad. El último caso de lo semejante con lo semejante es lo que no tiene cargas con lo que no tiene cargas. En este caso también hay una alta posibilidad de solubilidad. Estos cuatro casos eh, resumen a lo que corresponde a los solubles. Y entonces en lo insoluble que está, pues cualquier otra asociación. Si nosotros revisamos, por ejemplo, no hay asociaciones entre iónico y covalente apolar. ¿Qué significa eso? Que si usted coge algo iónico que posee cargas fuertes y lo junta con algo que es apolar, que no tiene iones, entonces estamos faltando a esta regla. No son dos sustancias semejantes, por ende, ahí muy seguramente no habrá solubilidad. ¿Listo? Entonces, esa es la situación que debemos considerar. Tomemos algunos ejemplos para poder estudiar un poco más a detalle de lo semejante disuelve lo semejante. Miremos el caso del cloruro de sodio. Sabemos que el cloruro de sodio es nuestra sal de mesa y si nosotros le hacemos un ejercicio de diferencia de electronegatividad, encontramos en la tabla periódica que la electronegatividad para el cloro, que es el átomo más electronegativo, es de 3.16 y para el sodio es de 0,93. La diferencia de electronegatividad para esta molécula en particular es 2,23. Significa entonces, según la clasificación, que el enlace formado entre este compuesto es un enlace iónico y este será un compuesto iónico con cargas positivas y negativas. ¿Con quién lo queremos disolver? ¿Con quién queremos disolver esta sal común? Con el agua. Sabemos por nuestra experiencia en casa que la sal de mesa, cloruro de sodio con el agua, sí es soluble, pero miremos la teoría científica que sustenta eso. Cuando hacemos el mismo ejercicio de las diferencias de electronegatividad para el agua, encontramos que la electronegatividad de Pauling para el oxígeno es 3,44 y para el hidrógeno es 2,20. Arroja esto un resultado de diferencia de electronegatividad de 1,24. Esto quiere decir que los enlaces oxígeno-hidrógeno que se forman en el agua son de tipo covalente polar, es decir, que tienen cargas débiles, pero al fin y al cabo cargas positivas y negativas. Entonces aquí aplica la regla de lo semejante disuelve lo semejante. Algo que tiene cargas con algo que tiene cargas es soluble. Entonces, tal como sabemos desde nuestra experiencia, el cloruro de sodio o sal de cocina, sal de mesa, es soluble en agua. Así se sustenta teóricamente. Pero miremos el caso contrario. En este caso, he colocado aquí la fórmula de un compuesto orgánico constituyente de la gasolina. Se llama heptano, de fórmula C7H16. En esta molécula existen dos tipos de enlaces. Los enlaces carbono-carbono, que por tener su misma electronegatividad darán diferencia de electronegatividad 0. Y otro tipo de enlace, que es el que tengo aquí en la diapositiva, que es el enlace carbono-hidrógeno, que su diferencia de electronegatividad es 0.33. Entonces, si clasificamos los dos enlaces, los dos tipos de enlaces, encontramos que ambos son menores que 0,4 y por ende el compuesto que se formaría sería esencialmente apolar, con unas cargas tan bajitas que serían incluso pues tendientes a ser nulas. Entonces aquí tenemos un compuesto sin cargas, mientras que el agua ya habíamos dicho que era un compuesto de tipo covalente polar. Entonces, si ustedes alguna vez han visto una mezcla entre la gasolina
y el agua, sabrán que éstas no se disuelven. ¿Por qué? Porque el uno es un líquido de tipo covalente apolar, mientras que el otro es un líquido de forma covalente polar. Entonces, no podemos decir que la mezcla entre el agua y la gasolina es una disolución. ¿Por qué? Porque estas constituirían una mezcla heterogénea. Y sabemos para que sea disolución tiene que necesariamente ser una mezcla de tipo homogéneo. Bien, hemos visto ya lo que es la clasificación por tipos de enlace. Pero resulta que cuando nosotros preparamos disoluciones, cuando queremos trabajar con disoluciones, una de las clasificaciones más comunes es hacerlo a partir de solutos electrolito o electrolíticos y no electrolito o no electrolíticos. Los solutos electrolito o no electrolito son los que son capaces de conducir corriente eléctrica. Otra clasificación importante y que trabajaremos aquí en este video son los solutos de tipo ácido y los solutos de tipo básico. Entonces hablaremos de lo que son los ácidos fuertes y débiles y las bases fuertes y las bases débiles. Bien, arranquemos con la parte de la clasificación de los solutos desde el punto de vista de electrolitos. Entonces, cuando nosotros hablamos de solutos electrolíticos, tenemos que decir que estos son los que producen conductividad eléctrica, pero tenemos que familiarizarnos con este concepto, conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene una sustancia para conducir corriente eléctrica a través del agua. ¿Cómo funciona esto entonces? Si nosotros tuviésemos un recipiente al cual le echamos un soluto electrolítico y lo disolvemos en agua, entonces la corriente eléctrica entrará, pasará a través de los iones y podrá seguir el camino. Mientras que si tenemos un soluto no electrolito, cuando se le coloque esa corriente eléctrica a ella, va a intentar ingresar a la disolución, pero no va a poder pasar a través de ella. Es decir, ahí va a quedar aislada. Entonces, consideremos el ejemplo de la sal común. La sal común es un electrolito fuerte que cuando se disuelve en el agua forma los iones Na+1 y Cl-1. Son estos iones que se forman los que dan al agua la capacidad de conducir corriente eléctrica, ya que el agua por sí sola, al tener unas cargas parciales muy bajas, no van a ser capaces de conducir una cantidad apreciable de corriente eléctrica a través de ella. Como dato complementario, indicarles que la conductividad eléctrica tiene como unidades microsiemens sobre centímetro. Pues, pero como no es del interés de este curso verlo de manera cuantitativa, pues lo dejaremos solamente hasta ahí. Bien, miremos para que podamos entender un poco mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se echa una cucharada de sal de cloruro de sodio en el agua, entonces mientras ella no se haya disuelto, intentamos hacer pasar corriente por aquí, entonces la cantidad de corriente que saldrá del sistema va a ser mínima, casi que nula, y por ende no miraremos dicha corriente, no miraremos qué pasa dicha corriente. Pero una vez está disuelto este cloruro de sodio, aquí lo miramos en la reacción de disociación, en sus iones constituyentes, catión sodio y anión cloruro, entonces esos iones van a facilitar el paso de dicha corriente eléctrica. ¿Cómo lo podemos evidenciar experimentalmente? Entonces, cuando tenemos un electrolito fuerte, como es el caso del cloruro de sodio, entonces observaremos que esa corriente llega, pasa a través de un cable, se mueve a través de la disolución, llega al otro cable y cierra el circuito para que, en este caso el bombillo, encienda. Esto cuando hablamos de un electrolito fuerte. Pero cuando hablamos de un electrolito débil, la situación es distinta. La corriente viene, llega aquí, pero la cantidad de corriente que logra pasar a través de la disolución es mucho menor, hay mayor dificultad, entonces la corriente que llega al bombillo es menor y no puede encender en su totalidad.
Miremos algunos ejemplos de electrolitos fuertes y débiles que existen y que son de bastante uso en el estudio de la química. Entonces, notemos que existen como electrolitos fuertes varios ácidos, esencialmente unos ácidos que son ampliamente utilizados en la industria como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico y el ácido sulfúrico. Entonces, cuando miramos este listado de ácidos fuertes, pues inmediatamente pensaríamos que entonces los ácidos son todos electrolitos fuertes. No es así. También existen ácidos como el ácido acético, el fluorhídrico, el nitroso, que también son ácidos, pero son electrolitos débiles, es decir, permiten el paso de la corriente eléctrica, pero en una cantidad mucho menor. Los hidróxidos también son electrolitos fuertes. El hidróxido de sodio, el hidróxido de bario permiten fácilmente el transporte de la corriente eléctrica, pero otras sustancias como el hidróxido de amonio pues no son tan buenos electrolitos. Dentro del grupo de los electrolitos débiles tenemos al agua. Ellas al formar cargas permiten el paso de la corriente eléctrica, pero es en una cantidad muy baja. Además de los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles, tenemos sustancias que al adicionarse en el agua, en vez de facilitar esa conducción de la corriente eléctrica, hacen todo lo contrario. Hacen que disminuya la capacidad que tiene el agua para conducir la corriente. Por ejemplo, si se disuelve urea, metanol, etanol, glucosa o sacarosa, entonces la poca conductividad que tenía el agua se va a ver reducida por efecto de este soluto disuelto en el agua. Miremos el caso concreto de la sacarosa, pues para que nos suene más familiar, tenemos que decir que la sacarosa es el azúcar de mesa. Entonces, cuando nosotros cogemos y le echamos como soluto azúcar al agua y le intentamos hacer pasar la corriente eléctrica, observaremos que la conductividad ha sido reducida. Ahora es menor. Una consideración importante. Cuando nosotros buscamos que la conductividad sea mayor, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que si se echa, por ejemplo, una cantidad pequeña de hidróxido de sodio, cojamos como ejemplo esto, entonces echamos a 1 litro de agua, por ejemplo, 1 gramo, entonces la conductividad eléctrica va a aumentar. Sí, ¿por qué? Porque el hidróxido de sodio es un electrolito fuerte. Pero si en vez de disolver 1 gramo, disolvemos 50 gramos de este compuesto electrolito fuerte en el agua, entonces esa conductividad eléctrica también se va a incrementar. Lo que quiero decir es que entre mayor sea la cantidad de soluto que sea electrolito, entonces aumentará de manera proporcional también la conductividad eléctrica. Bien, metámonos en el caso particular de los electrolitos que son del tipo ácido y los electrolitos que son del tipo básico. Recordemos que los electrolitos llamados básicos refiere a los hidróxidos. Comencemos. Entonces observamos en la tabla anterior que el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio son electrolitos fuertes, mientras que el ácido acético y el hidróxido de amonio son electrolitos débiles. Pero entonces, ¿por qué a pesar de pertenecer a las mismas familias, unos son débiles y otros son fuertes? Entonces ocurre tanto a nivel de los ácidos como a nivel de los hidróxidos. Entonces, la respuesta está en que la naturaleza ácida o básica no indica si la sustancia va a ser un electrolito fuerte o débil. Esto depende de otra particularidad que tienen las sustancias y es la capacidad de disociarse, es decir, de pasar de su fórmula molecular, de su forma molecular a su forma iónica. Es decir, en pocas palabras, a la capacidad de solvatación que tiene un compuesto en particular. Entonces, comencemos con la disociación de los ácidos y de las bases fuertes. Entonces, cuando hablamos de ácidos y bases fuertes, encontramos que hay una disociación del 100%. ¿Cómo es esto? Que cada molécula que entre a una disolución, en el caso del hidróxido de sodio, cuando se disuelve el agua, entonces todas, absolutamente todas, van a pasar a su forma de Na más 1 y de OH menos 1, es decir, hay una disociación total.
Pero entonces ahí di el ejemplo a una sola molécula. Pero si cogiéramos, por ejemplo, 1000 moléculas, entonces si adiciono 1000 moléculas del agua, entonces se formarán 1000 iones de sodio más 1 y 1000 iones de OH menos 1. Disociación del 100%. Entonces, los electrolitos fuertes tienen una disociación del 100%. Miremos concretamente el caso entonces de lo que es una base fuerte. Entonces, tal como se les había indicado, 100% de disociación para el hidróxido de sodio en sus constituyentes, Na más 1 y OH menos 1. Entonces, aquí habrá mayor capacidad de conducir corriente eléctrica. Pero no solamente eso ocurre. Otra situación que es importante considerar es cómo se comporta el pH cuando se disuelve una base fuerte, un electrolito fuerte que es un hidróxido. Entonces, para que podamos entender eso, primero vamos a revisar lo que es el concepto de pH. Muy seguramente ustedes habrán escuchado acerca del pH, entonces ustedes habrán escuchado que hay un pH balanceado, ustedes habrán escuchado que hay sustancias del tipo ácido, habrán escuchado de pronto que existe algo que es muy básico. Entonces vamos a ponerle un poquito de referencia a dicho tema. Entonces, la escala de pH lo que hace es medir qué tan ácido o qué tan básico es una sustancia o si esta es neutra. Comencemos por definir qué es algo neutro. Algo neutro es algo que no tiene ni características de ácido ni características de básico, sino que está justo al medio. Cuando hablamos de sustancias ácidas, estamos hablando de sustancias que se caracterizan por tener al ion H más 1. Entonces, cuando nosotros tenemos una mayor cantidad de estos iones H más 1, observaremos que entre mayor sea su cantidad, bajará cada vez el pH más. Algunos ejemplos de sustancias ácidas para que podamos llevarlo a lo conocido son, por ejemplo, el jugo de limón. El jugo de limón tiene una gran cantidad de iones H más 1 y tiene un pH de 2. Por eso, en algunas ocasiones, cuando una persona consume demasiados cítricos, puede comenzar a experimentar algunos problemas de acidez estomacal. Un caso particular, una persona que sufre de gastritis y consume jugo de limón, pues tenderá a el ácido que ya tenía en su estómago, le está echando más ácido, más sustancias de pH bajo, entonces va a tener muy seguramente una sensación de mayor dolor por presencia de los iones H más 1. Algunos otros ejemplos son el vinagre, importante, las gaseosas del tipo cola tienen un pH 4, también sus sustancias son sustancias ácidas y por ende son bastante nocivas, por ejemplo, para las personas que tienen algún tipo de problemas de gastritis o úlceras a nivel de estómago o a nivel de intestinos. Bien, eso por el lado de las sustancias de tipo ácido. Entonces la escala de pH dice que las sustancias ácidas tendrán un pH de 7 hacia abajo. Por el otro lado tenemos lo que son las sustancias básicas, de 7 hacia arriba. Entonces, las sustancias son básicas cuando ellas tienen en su estructura el grupo OH-1. Entonces, este grupo OH-1 hace que nos alejemos de la neutralidad y nos vamos hacia arriba en el valor de la escala. La escala de pH tiene un valor mínimo de 0 y tiene un valor máximo de 14. Entonces, entre más nos subamos en la escala es porque es más básico. Una particularidad de esta escala es que los dos extremos son peligrosos. Me refiero a que las sustancias con pH entre 0 y 1 son muy fuertes, son muy agresivas y, por ejemplo, si llegáramos a consumirlas, pues nos generaría una perforación a nivel de nuestros tejidos, concretamente en el estómago. Y si nos vamos hacia el otro lado, el pH muy alto, entre 3 y 14, pues también nos va a generar quemaduras porque estos valores también son muy altos y regularmente estos extremos son de sustancias bastante reactivas, bastante agresivas.
Entonces nosotros, como seres humanos, hemos evolucionado más que todo por aquí, en la parte neutra. Decimos que algo tiene un pH neutro cuando su valor está cercano a 7. La mayor parte de las células y los tejidos dentro del cuerpo humano están por aquí ligeramente ácidos por valores de 6,7, 6,8, que es lo que se le conoce con el nombre de pH fisiológico. Bien, vamos a avanzar entonces. Hablábamos que las bases fuertes, cuando se disocian, producen una gran cantidad de iones OH-1. Entonces, decimos que entre mayor cantidad de iones OH-1, entonces tenemos pHs de valores muy altos. Significa eso entonces que las bases fuertes son sustancias muy reactivas y que pueden generar quemaduras si entramos en contacto con ellas. Bien, ahora miremos la disociación de un ácido fuerte. Entonces, tal como se había indicado anteriormente, cuando se disocia un ácido ya no se produce el ion OH-1, sino el ion H+1. Este H+1 es el responsable de los pH bajos y es el que genera las quemaduras cuando una persona entra en contacto con un ácido fuerte. Los ácidos fuertes se disocian bastante bien y tienen 100% de disociación, clasificándolo entonces como un electrolito fuerte. Cuando hablamos del pH, tal como les había indicado, entonces los valores de pH para estos ácidos son bastante cercanos a 0 y 1. ¿Sí? Entonces es en este sector donde se ubican los ácidos fuertes y es donde se corre más riesgo de sufrir una quemadura bastante agresiva por el contacto con estas sustancias. Entonces, cuando tenemos valores bajos de pH, decimos que hay una gran cantidad de iones H+1 y una mínima cantidad de iones OH-1. Miremos algunos ejemplos de lo que son la fuerza ácida y los ácidos fuertes. Entonces, aquí en la fotografía tenemos una quemadura generada por un ácido donde a esta persona pues le ha caído ese reactivo en su piel y le ha generado quemaduras pues que ha comido buena parte de su epidermis, dejando el tejido interno descubierto. ¿Asociado a qué? A la presencia de los iones H+1 en gran cantidad, por lo que se generan reacciones bastante agresivas. Otro ejemplo de lo que son los ácidos fuertes son los que se producen los vapores de algunas industrias, las cuales al emitir estas cargas contaminantes generan sustancias ácidas, las cuales se juntan con las nubes y al llover comienza a bajar agua que tiene un pH que ya es ácido. Entonces esa agua ácida cae, por ejemplo, sobre las esculturas, como tenemos aquí el ejemplo. Miremos esta escultura en tiempos pasados y miremos la misma escultura muchos años después. Observamos que la caída de estos agentes químicos han hecho que la piedra constituyente de la escultura comience a desgastarse, comience a consumirse, comience a reaccionar y pues desfigura de alguna manera el arte pues que estaba ahí presente. Así como existen los ácidos fuertes, también existen las bases débiles. En este caso tenemos el hidróxido de amonio. Bueno, técnicamente este es amoníaco disuelto en agua, pero la forma en cómo se expresa es así y se le conoce con el nombre de hidróxido de amonio. Cuando este hidróxido de amonio, que es un líquido realmente, ¿sí? Se disuelve en agua, entonces forma por un lado el ion amonio NH4 más 1 acuoso y una cantidad de iones OH-1. Quiero que noten que en el caso de las bases débiles, la flecha que indica reacción no es unidireccional como en las otras reacciones, que iba solamente de izquierda a derecha. Aquí tenemos una flecha que indica que la reacción va y vuelve. Más adelante les voy a explicar con detalle a qué hace referencia esto. Lo que les quiero decir es que en este caso el hidróxido de sodio se va a disociar solamente de manera parcial. Entonces, no todo lo que teníamos aquí se va a volver OH y NH4 más 1, solamente una parte.
¿Qué ocurre entonces cuando estas sustancias se disocian? Entonces, entre mayor sea la disociación, entonces tendremos pHs más altos, pero sabemos que esto es para las bases fuertes. En el caso de las bases débiles encontraremos que su valor va a ir cada vez más cerca a pHs 7. Entonces, entre más débil sea el electrolito, sea la base, entonces más cercana a la neutralidad se va a encontrar. ¿Listo? Mientras que entre más electrolítico sea esa base fuerte, entonces más cercano va a ser al comportamiento de una base de tipo fuerte. El caso de los ácidos débiles funciona bajo la misma mecánica. Entonces tenemos un ácido débil, aquí está el ion H más 1, de aquí se va a liberar. En este caso tenemos la molécula de ácido acético que al entrar en contacto con el agua se disocian sus iones componentes. Por un lado el ion acetato y tenemos por otro lado el ion H más 1. Pero estas moléculas se van a disociar en una cantidad pequeña y por ende la cantidad de iones H más 1 que se van a formar van a ser bajos y entonces tenemos que el valor no va a bajar mucho en la escala de pH. El ácido acético, la sustancia que se está considerando es el constituyente esencial del vinagre. Podemos observar que al no poderse disociar en iones H más 1 en gran cantidad, su valor apenas llega hasta 3 unidades de pH. Bien, entonces esto de los ácidos débiles nos permite trabajar un concepto que es bastante importante en el estudio de la química. Se llama equilibrio. Concretamente hablamos de equilibrio químico. Entonces miremos esta reacción de disociación. Cojamos como ejemplo el mismo ácido acético del cual habíamos hablado anteriormente. Entonces, este ácido acético cuando se disocia va a formar lo que es el ion acetato y los iones H más 1. Entonces, vamos a hacerle un seguimiento. ¿Qué ocurre con ese ácido acético desde que apenas se lo echa en agua hasta cuando él se disuelve en su máximo posible? Entonces, revisemos. Cuando tenemos el ácido acético aparte, aún sin disolverlo en agua, entonces todas las moléculas están en esa forma, en la forma de ácido acético, donde aquí en verde se representa el anión CH3CO- y en blanco, en esta parte de acá, se representa el ion H más 1. Entonces, observamos que como todavía no se ha mezclado, todas las moléculas están en esta forma. En la representación he colocado como ejemplo 12 moléculas, pero es simplemente una referencia para que podamos entenderlo. ¿Cuántas moléculas habían disociadas en esa condición de inicio? Pues 0 y 0, porque todavía no los he echado en agua. Una vez se procede a echarlos en agua, entonces va a ocurrir un cambio. Buena parte de estas moléculas que eran ácido acético comienzan a disolverse y comienzan a disociarse en sus constituyentes, que son el ion acetato y el ion H más 1. Entonces observamos que de las 12 moléculas que teníamos aquí, 5 se disociaron transformándose en los iones. Tenemos al ion acetato y tenemos a los iones H más 1. Pero resulta que esto hizo que las moléculas se comenzaron a disociar y pasar una gran cantidad para el lado de acá. Pero habíamos dicho que en un ácido débil esto no va a ocurrir en gran cantidad. Ocurrirá solamente de manera parcial, no en un 100%. Pero entonces esta condición de cambio no va a ser como queda, ya que conforme algunas moléculas van disociándose, ellas no son capaces de sostenerse en esta forma separada. Entonces, mientras que algunas de ellas se van disociando, otras se están nuevamente uniendo, se están otra vez juntando y devolviéndose a su forma original de ácido. Entonces, cuando disolvemos ese ácido acético, ocurre que algunas moléculas están pasando de aquí, del lado de reactivos al lado de productos, y otras están pasando del lado de productos al lado de reactivos. Eso es lo que justifica esta doble flecha. Significa entonces esta doble flecha que esta reacción es reversible, entendiendo por reversible de que va hacia el lado de productos, pero también puede venir del lado de productos al lado de reactivos. Entonces aquí va a haber un proceso de conversión, mientras que unas van, otras vuelven. Entonces decimos que se está ejecutando un cambio.
Pero entonces, si nosotros dejáramos ese recipiente durante un tiempo establecido a una temperatura constante, observaremos que después de un tiempo se alcanza una condición de equilibrio. ¿Qué significa la condición de equilibrio? Significa que llegará un momento donde la cantidad de moléculas que pasan del lado de reactivos a productos es igual a la que pasa de productos a reactivos. Entonces ya no hay una transformación neta. Pongo un ejemplo. Si tengo 9 moléculas pasando de aquí para acá, en algún momento estas 9, si pasan 2, en el lado de reactivos se vuelven 7. Pero en el mismo tiempo que estas están pasando de reactivos a productos, hay 2 que están convirtiéndose de iones, acetato y ion H más 1 se están convirtiendo nuevamente en la molécula de ácido acético. Entonces, las que van hacia un lado se compensan con las que vienen hacia otro. Entonces no hay un cambio neto. Se tienen 9 del lado de reactivos y 3 del lado de productos. Entonces, al no haber un cambio neto, decimos que esta sustancia llamada ácido acético está en condición de equilibrio químico. Bien, entonces ahora que se entiende lo que es la fuerza de las sustancias ácido-base y que entendemos los conceptos de electrolitos, entonces vamos a dejar un listado de la fuerza de esos electrolitos. Entonces, cuando nosotros hablamos de fuerza de un ácido, lo que tenemos que entender es que son las sustancias que van a tener una capacidad de disociación mucho más alta y van a tener muchos iones H más 1 disponibles y por ende van a ser mucho más agresivos y generar unas quemaduras mucho más fuertes. Entonces, el ácido más fuerte con el que se pueden generar las quemaduras más agresivas es el ácido perclórico. El ácido yodhídrico es otro ejemplo. El ácido clorhídrico, que es bastante utilizado en los laboratorios y tiene que ser muy cuidadoso para manipularlo. El ácido sulfúrico, que es tristemente célebre porque es con el que se quema la mayor parte de personas en la calle y es el que han utilizado pues para hacerle daño a algunas personas y dejándolos en unas condiciones bastante difíciles de vida. El ácido nítrico también pertenece al grupo de los ácidos fuertes. Este grupo de los ácidos fuertes, todos son electrolitos fuertes. Y de ahí para abajo entonces ya tenemos otros que no tienen una capacidad de disociación tan alta, hasta que llegamos por acá hasta los ácidos débiles, bastante débiles, como el que citamos, que fue el ácido acético, que es el ácido del vinagre, pues cuyo valor de pH, como dijimos, alcanza apenas 3 unidades y pues no es tan agresivo al punto de que acordémonos que el vinagre lo utilizamos en las ensaladas para comerlo, por ende pues no es que represente un riesgo significativamente alto. Bien, y también tenemos pues unas sustancias que ya no tendrán una fuerza ácida pues porque no son como tal ácidos sino bases, como es el caso del amonio, que cuando se disuelve en agua forma hidróxido de amonio. Y acá en el otro lado de estas tablas tenemos algunas sustancias comunes y sus valores de pH que nos sirven como referencia para saber cómo es el cuento de esta unidad de medición, de este parámetro de medición como es el pH. Entonces, una referencia al jugo gástrico, el jugo con el que deshacemos nuestros alimentos, está entre un pH entre 1 y 2, corresponde a un ácido fuerte. Claro, debe ser de esta manera entendiendo que la sustancia que produce nuestro estómago es el ácido clorhídrico y es el que transforma todo lo que comemos pues en productos más asimilables para nuestro sistema digestivo. Tenemos el jugo de limón con un pH de 2.4, aquí tenemos el vinagre, ya habíamos dicho que tenía un pH de 3. Entonces, importante que si por ejemplo usted tiene una gastritis, tenga cuidado con estos jugos. El jugo de limón tiene un pH muy bajo, le va a generar afectación, al igual que el jugo de uva, el jugo de naranja. Entonces, son sustancias pues, que van a exacerbar, que van a empeorar el problema que ya se tiene. La orina, por ejemplo, tiene valores entre 4.8 y 7.5. Estos valores cambian dependiendo del tipo de alimentación pues, que tenga la persona. Les pongo un ejemplo. Una persona que consume bastantes gaseosas del tipo cola va a estar
consumiendo sustancias bastante ácidas y por ende su orina pues sería esperar que tenga unos valores bajos, mientras que una persona, por ejemplo, que toma bastante agua eh, va a tener valores más cercanos a la neutralidad. Bien, otros valores de pH, la saliva tiene un pH muy cercano a la neutralidad, miremos, casi que 7, ¿sí? Es ligeramente ácida de 6.5, 6.4, 6.9. La leche también es muy cercana a la neutralidad. Ah, bueno, una cosa importante, cuando se consume, leche, que la suelen utilizar, por ejemplo, para aliviar la gastritis, es bueno que se tenga en cuenta lo siguiente. Si sabemos que esa gastritis está asociada al jugo gástrico que tiene pH 1.0, entonces cuando la persona toma la leche, entonces hace que este valor que estaba en 1.0 se mezcle con una sustancia que tiene pH 6.5, entonces va a hacer que este valor suba una cantidad significativa dependiendo de qué tanta leche se tome y entonces se va a sentir un ligero alivio. Bien, el pH de la sangre está entre 7.35 y 7.45, miremos que es ligeramente básica. Las lágrimas tiene un valor de 7.4, también es ligeramente básica. La leche de magnesia, que es una sustancia muy común para aliviar la gastritis, tiene pH 10.6, entonces funciona con el mismo principio que la leche. Entonces, si tenemos jugo gástrico a pH 1.0, 2.0 y tomamos leche de magnesia, entonces este valor que estaba tan bajo va a subir significativamente. Entonces, si llega a un valor de neutralidad como el del agua pura, que es de 7.0, entonces se siente un alivio bastante grande. Y entre las sustancias domésticas que tienen pHs más altos está el amoníaco, que lo utilizan bastante para los procesos de limpieza, especialmente utilizado en la limpieza de baños y sanitarios. Bien, entonces con eso hemos conversado acerca de lo que corresponde a los electrolitos débiles y fuertes en el listado de lo que son las sustancias ácidas, y también hemos hablado acerca de lo que son algunos compuestos comunes, de algunas sustancias comunes y sus valores de pH. Cuando hablamos de disoluciones, dijimos que esas disoluciones tienen que ser necesariamente mezclas de tipo homogénea. Entonces significa que para poder preparar disoluciones tenemos que hacer que ese soluto se disuelva en el agua, en este caso. Entonces, para que podamos predecir si se puede formar una disolución, para que podamos predecir si las sustancias que se van a mezclar se solubilizan, tenemos que saber que existen unas reglas de solubilidad. Pero entonces, antes de que hablemos de esas reglas de solubilidad, primero definamos qué es la solubilidad. Entonces decimos que la solubilidad de un soluto es la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica. Dicho de una forma más explicada, es que si nosotros tenemos, por ejemplo, 100 mililitros de agua, entonces cogemos y ensayamos un compuesto particular cualquiera y comenzamos a echarlo dentro de ese recipiente con agua, y entonces encontramos, por ejemplo, que se echaron 25 gramos y ahí dejó de disolver a una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces ahí estamos diciendo que esa es la solubilidad de ese soluto. ¿Por qué? Porque esos 25 gramos de ese soluto se disolvieron en esos 100 mililitros de agua, formando una disolución de agua con sal. Bien, entonces, ¿cómo se predice la solubilidad de las sustancias? Entonces, para predecirlas, nosotros tenemos que hacer una clasificación. Primero tenemos que saber qué es una sustancia soluble, qué es una sustancia ligeramente soluble y qué es una sustancia insoluble. Entonces, hablemos de términos de solubilidad. Entonces, cuando decimos que algo es soluble, es que se disuelve algo y ese algo es visible. Usted puede percibir fácilmente que ese algo se disolvió. Ejemplo clásico. Usted coge un vaso con agua y le echa una cucharada y usted ve que esta se disuelve en su totalidad y
conforma una mezcla homogénea sin que usted pueda ver dónde está el azúcar y dónde está el agua en particular. Entonces ahí clasificaremos a eso como una sustancia soluble. Cuando hablamos de ligeramente soluble es que usted, por ejemplo, coge la punta de un soluto en un cuchillo, lo echa ahí y ve que ese se disuelve, pero si usted echa más, definitivamente no hay solubilidad. Entonces ahí estaremos hablando de algo que es ligeramente soluble. Y en el caso de lo insoluble, es porque es imperceptible. Usted puede coger incluso la misma puntica de lo que cabe en un cuchillo eh, y lo echa en agua y usted ve que él sigue en el fondo y ahí se va a quedar. Así usted lo mezcle durante un tiempo prolongado, ahí no va a haber una cantidad perceptible de sustancias solubilizadas. Entonces ahí lo clasificaremos como insoluble, aunque valga la claridad que realmente todos los compuestos son en algo muy poquito o mucho son solubles. Entonces realmente estos son términos más asociados a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Entonces definiremos como insoluble aquello que no sea perceptible realmente. Una aclaración que es importante es que los compuestos iónicos sí pueden transferir corriente eléctrica, pero no todos son solubles. Y aquí con las reglas de solubilidad miraremos que a pesar de que en esos listados aparecen muchos compuestos iónicos, estos serán insolubles. Veamos las reglas de solubilidad de los compuestos iónicos a 25 grados Celsius. Entonces, las reglas son 6 en total y nos vamos a enfocar primero en los compuestos que son solubles cuando se echan en agua. Ojo, a una temperatura de 25 grados Celsius. Si la temperatura se eleva, entonces la solubilidad casi en todos los casos aumenta. Mientras que si la temperatura disminuye, casi que en todos los casos la solubilidad también disminuye. Regla número 1. Todo compuesto que tenga un metal alcalino con carga más 1, como el litio más 1, el sodio más 1, el potasio más 1, el rubidio más 1 y el cesio más 1, entonces serán solubles. También lo serán los que tengan el ion amonio. Excepción ninguna. Segundo, todos los nitratos, bicarbonatos y cloratos son solubles. Excepción ninguna. Pongamos algunos ejemplos de estas dos reglas. Tenemos, por ejemplo, cloruro de litio. Entonces, el solo hecho de tener en la molécula el ion litio más 1 lo hace un compuesto soluble. Otro ejemplo, nitrato de plomo, por ejemplo. El solo hecho de que tenga el ion nitrato entonces lo hace soluble. Bien, no existe ninguna excepción. La regla número 3 dice, todos los halogenuros serán solubles, entendiendo por halogenuros todos los fluoruros, cloruros, bromuros y yoduros, excepto cuando están unidos a la plata más 1, al mercurio más 2 y al plomo más 2. Pongamos algunos ejemplos. Comencemos. El cloruro de calcio. Entonces, dice que todos los cloruros son solubles, excepto cuando están unidos a esto. Entonces, miremos que el calcio no está como el grupo de las excepciones. Entonces decimos que el cloruro de calcio es soluble. Pero si por ejemplo tenemos yoduro de plomo, entonces miramos que los yoduros son solubles, pero como está unido con el plomo, que es una excepción, entonces en ese caso estamos hablando de un compuesto insoluble. Regla número 4 y última. Los sulfatos. Todos los sulfatos son solubles, excepto cuando están unidos a plata más 1, mercurio más 2, plomo más 2, calcio más 2, estroncio más 2 y bario más 2. Miremos un ejemplo. El sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio cabe en la regla. Todos los sulfatos son solubles y como no está en el grupo
de excepción, entonces diremos que el sulfato de aluminio es soluble. Miremos un caso donde involucre la excepción, el sulfato de bario. Entonces, los sulfatos son solubles, pero como el bario está dentro del grupo de excepción, diremos que el sulfato de bario es una sal insoluble. Eso hasta la regla 4. Ahora vámonos a las reglas 5 y 6 que ya involucran los compuestos insolubles. Dice la regla 5. Todos los carbonatos, fosfatos, cromatos y sulfuros son insolubles, excepto cuando están unidos a un metal alcalino y al ion amonio. Es decir, las excepciones es cuando tengan a estos compuestos que se habían considerado en el número 1. Miremos. Entonces, si decimos carbonato de calcio, entonces el carbonato de calcio será un compuesto. Si es por la parte del carbonato, es insoluble. ¿Y por qué será insoluble? Porque el calcio no es una excepción para que lo vuelva soluble. Pero si, por ejemplo, decimos carbonato de amonio, entonces por el grupo carbonato es insoluble. Sin embargo, cuando miramos al ion amonio, el ion amonio hace que este carbonato deje de ser insoluble para volverse soluble. Otro ejemplo, el sulfuro de sodio. Entonces, por ser sulfuro será insoluble, pero ojo, el sodio es un metal alcalino. Entonces, ese sulfuro, en este caso, será un compuesto de tipo soluble. El último caso, fosfato de aluminio. En ese caso, por el grupo fosfato es insoluble, pero como el aluminio no está dentro de las excepciones, diremos que ese fosfato de aluminio es insoluble. La regla número 6 refiere a la familia de los hidróxidos. Entonces, los hidróxidos serán insolubles excepto cuando estén unidos a un metal alcalino y al ion bario más 2. Miremos algunos ejemplos. Hidróxido de calcio, la popular cal. Entonces, la cal apagada, al tener calcio y ser un hidróxido, entonces por parte de los hidróxidos es insoluble. Y por tener calcio no lo lleva a una excepción, entonces se quedará como insoluble. Pero si tenemos, por ejemplo, hidróxido de sodio, que lo hemos utilizado en un apartado de este mismo video, ahí encontraremos que este hidróxido de sodio sí es soluble, porque por parte de los hidróxidos es insoluble, pero si está con un metal alcalino como el sodio, entonces pasará a ser soluble. Bien, de esa manera hemos dado algunos ejemplos de lo que son las reglas de solubilidad. Entonces miremos otros casos. Hipoclorito de sodio. Entonces miremos, tiene al ion sodio más 1, por ende será soluble. ¿Basado en qué regla? En que todos los compuestos que contengan sodio serán solubles. Nitrato de amonio es soluble. Esto es soluble por dos razones. La primera, la regla número 1 dice que todo compuesto que tenga el ion amonio será soluble, pero la regla 2 también dice que todo compuesto que tenga el nitrato también será soluble. Entonces, aquí hay dos reglas soportando la solubilidad de este compuesto. Cloruro de plata. La regla dice todos los halogenuros, y entre ellos está el cloruro, son solubles, excepto cuando se unen a plata, por ende, insoluble. Y el ejemplo del fosfato de aluminio, pues que ya lo había indicado en la diapositiva anterior, que nos indica que el fosfato cuando se une al aluminio no constituyen una excepción y por ende, por el hecho de ser un fosfato, será insoluble. Bien, hemos terminado nuestro tema del día de hoy. Nos hemos extendido pues, pero era interesante e importante que se hiciera la introducción a lo que son las disoluciones. Ya hecho esto y conociendo pues las características de las disoluciones, pues nos encontraremos en un nuevo tema donde trataremos la parte de las reacciones en disolución. Se tocará lo que son las reacciones ácido-base, cómo la mezcla de dos disoluciones pueden llevar a cabo lo que son las reacciones de precipitación y las reacciones de óxido-reducción con sus correspondientes balanceos. Me queda agradecerles por su atención y hacerles la invitación a
que continúen haciendo el curso de química básica en este canal. Que tengan un feliz resto de día y gracias por su atención.